Buena, mi nombre es Rick Suárez de este Rick Suárez Experience. Amigos, les cuento que pues muy triste al ver este panorama del río Bogotá o río Fucha. Si se dan cuenta, pues el río está totalmente contaminado y la gente sigue botando basuras, vertederos. El río totalmente contaminado, la gente sigue botando basuras. Es doloroso ver a mi barrio, donde todas las mañanas a veces troto por acá y ver ese río que se llama el río Fucha y varios de los ríos de Colombia está totalmente. Entonces este video que les voy a mostrar hace una mancha de plástico del tamaño de Europa flota al norte del Pacífico. La ONU dice que el coste anual del daño es de 13.000 millones de dólares. El investigador de 21 años, Boyan Slat, aprovecha la corriente del mar para limpiarlo. Si ustedes se dan cuenta, es un gran investigador. Potong gelas-gelas penutup galon. Ya ampun. El lago Tarapoto, muchachos. Esto es lo que yo les hablaba, que toca. Eso que lo han recuperado acá. Sí. Para botarlo y todo eso. Sí, pero de todas maneras esto se bota al lago, el lago llega al mar, lo que hemos hablado todo el tiempo. Pero este lago... Realmente ver este río con toda esa cantidad de desechos que ustedes están apreciando en las imágenes, ver esta tortuga que se comen prácticamente pensando que es algo bueno y dañamos estos paisajes tan lindos. El plástico en Filipinas y en todas estas partes pues está dañando todo. Ahí vemos a Boyan Slat, el joven de Holanda, y vemos en este momento la mancha del Pacífico, ¿no? Es impresionante cómo las tortugas y todo esto se dañan, o sea, dañamos todo nuestro medio ambiente. Esto es en Bogotá, esta filmación la hice acá, la gente bota desechos y ahí se dan cuenta que las tortugas piensan que son como una especie de medusa y se comen las bolsas plásticas. Se están totalmente contaminando nuestros ríos. Si ustedes ven acá, esto es un vertedero acá por el lado de Corferias y la gente bota sus desechos y no les importa acá y eso va a parar al río. Tenemos el mar lleno de plásticos no es algo nuevo. Ya nos sorprenden imágenes de playas llenas de desechos, animales atrapados en anillas o que parte de los peces que comemos vengan con el estómago lleno de plástico. Lo que es posible que no sepas es que hay tanto plástico en el mar que incluso se han formado 5 descomunales islas en los 5 grandes giros oceánicos que se producen en el planeta. Bueno, no son exactamente islas. Más bien son 5 supermanchas, del tamaño de Estados Unidos y Europa, que no paran de crecer, porque cada año se tiran a los océanos más de 8 millones de toneladas de plásticos. Pero,
¿Cómo llega todo este plástico tan lejos? ¿Cuáles son las consecuencias? Y sobre todo, ¿se puede limpiar? Los conocidos como 5 grandes giros subtropicales son remolinos producidos por la acción rotatoria de la Tierra y las corrientes de agua que generan los vientos que se mueven de los trópicos a las zonas polares. Estas corrientes actúan como cintas transportadoras, en las que viajan los plásticos que pasan de las costas hasta las lejanas aguas donde se están formando estas islas. La más grande es esta, en el Pacífico Norte, y se calcula que reúne más de 2 billones de piezas y esquirlas de plástico. 10 veces más unidades que estrellas hay en la Vía Láctea, y que se extiende en una superficie del tamaño aproximado de 3 veces Francia. En conjunto, las 5 grandes manchas contienen más de 5 billones de piezas de plástico, que pesarían casi 270.000 toneladas. El plástico fue inventado a mediados del siglo XIX, pero su producción en masa comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, aunque la mitad de todo el plástico de la historia se ha producido apenas en los últimos 15 años. Se calcula que el 20% del plástico de los océanos es producto de las plataformas petrolíferas y de los barcos, mientras el 80% proviene de la producción en tierra. Los ríos son las principales rutas por las que llega el plástico al océano, un problema que afecta especialmente en Asia. Y es que de los 20 ríos más contaminantes del mundo, 15 están en Asia. El contribuyente más destacado a la polución es China, seguido de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Sri Lanka. Solo estos países generaron, según datos de 2010, la mitad de la basura plástica mal gestionada de todo el planeta. La durabilidad del plástico hace aún más dramática la situación. En las manchas aparecen plásticos de todo tipo, tamaño y material, desde hilos de pesca, que pueden durar 600 años, a bolsas de plástico, que tardan en desaparecer completamente al menos 10 años. Si bien, antes de desvanecerse por la corrosión del mar y el sol, los plásticos se convertirán en micropiezas y desaparecerán en estómagos de peces y aves marinas de todo tipo. Y la solución a este problema no es nada sencilla. Como bien sabe Boyan Slat, este holandés de 25 años, que es el único que ha propuesto un sistema que podría funcionar para reducir en un 50% la mancha del Pacífico. Porque mientras, ningún país está dispuesto a asumir los costes de retirar esas exorbitantes cantidades de desperdicios en tierra de nadie. Y luego, porque a cada minuto que pasa, la cantidad de plásticos en el mar va aumentando sin parar. Parecía que la solución podía llegar tras una reunión de Naciones Unidas en Nairobi a finales de 2017. Allí se buscaba aprobar algo parecido a los acuerdos contra el cambio climático de París, pero en su versión mares limpios. Los 193 países llegaron a un acuerdo que quedó más bien en papel mojado, ya que ni grava la producción de plásticos, ni es vinculante, ni puede sancionar. Aunque lo más difícil, seguramente, será explicar a las generaciones futuras cómo y por qué la humanidad decidió utilizar los océanos como enormes vertederos de plástico. Fue en 2018 que una adolescente sueca comenzó en solitario a alertar sobre los peligros del cambio climático. Poco más de un año después, esa misma joven fue reconocida como el personaje del año por la revista Time. La cruzada de Greta Thunberg concientizó a millones de personas en el mundo, mientras algunos tomaban otro tipo de acciones para salvar el planeta. Ya en 2013, cuando Boyan Slat tenía solo 18 años, se propuso la titánica tarea de limpiar los océanos del mundo. Para eso, el joven holandés inventó un novedoso artefacto que, en vez de ir a buscar la basura, simplemente espera que las corrientes arrastren los desperdicios para recogerlos de forma más rápida, barata y ecológica.
¿Por qué perseguir a los plásticos y usar redes que matan la vida marina si puedes solo poner barreras sólidas adheridas al lecho marino? Así capturas a los plásticos sin dañar la vida marina. El sistema de Boyan consiste en un flotador de 600 metros de largo con una especie de delantal de 3 metros de profundidad que atrapa el plástico. Aprovechando el viento, las corrientes y las olas, es impulsado y forma una U que concentra la basura en el centro. Además, este limpiador de océanos está equipado con luces solares, cámaras, sensores y una antena satelital para evitar colisiones. Periódicamente, el plástico es recogido y reciclado. La idea tuvo gran acogida. Afortunadamente, el proyecto se hizo viral, fue compartido millones de veces y esto me permitió formar un equipo que creció hasta el centenar de personas. Esas personas hoy forman la organización sin fines de lucro The Ocean Cleanup, que en septiembre del año pasado llevó su limpiador de océanos a las costas de San Francisco para ayudar a eliminar miles de toneladas de plástico del llamado Gran Parche de Basura del Pacífico. Boyan promete que en 5 años limpiarán el 50% de esta gran mancha de basura ubicada entre San Francisco y Hawái. Creemos que el parche de basura mide aproximadamente 1.6 billones de kilómetros cuadrados, contiene 1.8 billones de partículas de plástico y pesa alrededor de 80.000 toneladas métricas. Estoy muy emocionado hoy. Es un momento que esperamos los últimos 5 años. Después de toda esta preparación, las expediciones, las pruebas a escala, esta es la culminación de todos los esfuerzos. Y estamos muy emocionados de encontrar el parche de basura y ponerlo a prueba. Pero no todos están tan optimistas con este sistema. Algunos investigadores temen que pueda ser dañino para algunas especies marinas que podrían quedar atrapadas, mientras otros estiman que no sería tan efectivo porque gran cantidad del plástico en el océano está a mayores profundidades. Nuestra mayor objeción es que su estudio se centra en medio del océano. Nosotros proponemos atacar la fuente del problema, por lo tanto, se podrían instalar trampas en las desembocaduras de los ríos para evitar que el plástico llegue a los océanos. Este año produciremos en el mundo más de 300 millones de toneladas de plástico. La mitad se utilizará solo una vez. El resto quedará dando vuelta en el medio ambiente. En 2018, 6 meses antes que el joven holandés lanzara su aparato en San Francisco, un reportaje del periodista Ramón Ulloa se adentraba en el grave problema del plástico en nuestros mares. Allí algunos expertos coincidían en que limpiar la superficie no es la mejor solución, porque la mayoría de las 8 toneladas de plástico que se vierten anualmente a los océanos está más abajo. Lo que está flotando en la superficie es solo la punta del iceberg. El 70% del plástico se hunde y se mete en los lugares que simplemente no podemos alcanzar, aunque quisiéramos limpiarlo. Parte de este plástico es ingerido por especies marinas que lo confunden con su alimento. Y en los estómagos de los peces encontramos mayormente microplásticos azules. Nosotros nos comemos, por ejemplo, el músculo del pez, no su estómago, pero sí su músculo que está acumulando estas toxinas. Según Naciones Unidas, si no hacemos nada por reducir esta contaminación, el año 2050 los océanos tendrán más plástico que peces. Por eso, aunque es muy importante limpiar mares y playas, es aún más relevante evitar que el plástico vaya a parar al mar. En nuestro país, distintas empresas están apostando por reciclar y reutilizar este material, mientras que desde que una ley las prohibió, Chile ha evitado que 2.000 millones de bolsas plásticas contaminen nuestro planeta. El problema no es solamente que haya mucho plástico, sino que también ocupa un área muy extensa. Si intentaras atraparlo con barcos y redes, tardarías unos 79.000 años y tendría un coste de decenas de trillones. Nuestro sistema consiste en una larga hilera de barreras flotantes ancladas al fondo del mar. Podríamos decir que funciona como una costa artificial. El plástico se mueve con la corriente y al encontrarse con esta barrera se detiene, mientras que los animales marinos pueden pasar por debajo. Como tiene forma de V, el plástico se desplaza hacia el centro donde se va acumulando.
Una vez en el centro, la concentración será tal que se podría incluso caminar sobre el agua. Llegados a ese punto, podemos sacarlo y almacenarlo antes de llevarlo a tierra para reciclar. En agosto del año pasado hicimos una expedición a la que llamamos Mega Expedición. Atravesamos la gran mancha de basura del Pacífico, el mayor cúmulo de basura del mundo que está entre Hawái y California. Por primera vez pudimos trazar un mapa de los residuos. También desarrollamos una aplicación para móviles con la que la gente puede registrar visualmente los residuos más grandes. Según las simulaciones por ordenador que hemos realizado, colocando un sistema de 100 kilómetros durante 10 años, podríamos limpiar alrededor de la mitad de la gran mancha de basura del Pacífico. Ahora estamos en fase de pruebas. El año pasado realizamos muchos test con modelos a escala en grandes laboratorios de investigación. Y ahora estamos con los preparativos finales para desplegar el primer prototipo en el océano a finales de junio. Si sale bien, a mediados de 2017 realizaremos la primera prueba con un sistema de 2 kilómetros que recogerá plástico por primera vez. Y si sale bien, comenzaremos la mayor operación de limpieza de la historia en 2020. Limpiar el océano no es fácil. Nunca se ha hecho a esta escala. Será la estructura más grande jamás desplegada en el océano. También será el anclaje más profundo del mundo. Será más remoto que la plataforma petrolífera más remota. Los humanos que están más cerca de este lugar son los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Instalar el sistema a esa distancia es muy complicado, pero la pregunta no es si podemos hacerlo. La pregunta es cómo podemos hacerlo de la forma más rentable. Cuando estás a 1.600 kilómetros de la costa y miras a tu alrededor y ves que hay 10.000 veces más plástico que vida marina, creo que queda bastante claro que debemos hacer algo al respecto.